¿Qué tal? Buenas noches, Santiago. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. Sí, la cumbre que se ha llevado a la mirada internacional, ¿no es cierto?, por lo que representa y también por las ausencias, se podría decir. Sí, sin duda. ¿Cuál es el balance? Porque digo, en cada cumbre relacionada con el clima, obviamente se habla de lo que está sucediendo en el mundo. La advertencia es para los países que son los grandes emisores. Veía los datos que hablan de que China, por ejemplo, emite el 60% de los gases en todo que afectan al planeta y más de casi el 30% de los que causan el efecto invernadero. Pero aquellos que son los países poderosos no se quedan atrás. No, es como vos decís, sin duda China es el gran contaminante, ¿no es cierto? Después lo sigue Estados Unidos y tercero sería toda Europa. En esto, el secretario general de la ONU pidió que se aceleren, ¿no es cierto?, los compromisos, hay que ir más rápido, decía, porque realmente el calentamiento global va a generar, y está generando, ¿no es cierto?, va a generar grandes crisis y catástrofes, ¿no es cierto?, climáticas. En eso yo hablaba en un principio del tema de las ausencias. Justo en este momento también se celebraba la reunión de la OTAN, donde obviamente esto permitió, recordemos que Estados Unidos no avisó que se iba a retirar, ¿no es cierto?, Sí. del Acuerdo de París, y esto también le sirvió como excusa para no participar. Tampoco participó Alemania, ni Francia, ni Canadá. Qué terrible, ¿no? Porque además todos tienen que estar como comprometidos, esa es la idea, y por eso se hace la cumbre, a justamente tratar de reducir las emisiones de estos gases que provocan el efecto invernadero o el cambio climático. En definitiva, se llega a un documento. Y teniendo la experiencia, digo, tuya, ¿no?, de seguramente analizar lo que ha sucedido en varias cumbres climáticas, ¿se logra algo después del documento? Se logra, tampoco, por ahí nos llenamos de expectativa cuando uno lee el documento, tampoco es que no se logra nada, ¿no es cierto? Se van logrando pequeños avances, el mismo presidente Mauricio Macri, que también participó, que ese también fue la sorpresa. La cumbre dura hasta el 13 de diciembre, es decir, participó, estuvo en la apertura, se va a retirar, ¿no es cierto? Y están viendo si algún del gobierno entrante, a partir del 10 de diciembre, va a participar en el cierre de la cumbre, ¿no es cierto? Que va a ser el que en teoría firmaría. Entonces, sin duda es un lugar donde asumen nuevos compromisos, pero tampoco hay que ir despacio. Claro, sin duda, sobre todo porque el planeta lo está pidiendo, ¿no? Y por eso esta movilización que se genera en todo el mundo, Greta Thunberg que la representa y que justamente llegaba hasta ese lugar para marcar presencia y de alguna manera seguir con este llamado que los países empiecen a actuar lo más pronto posible. Vamos ahora a pasar a otro tema y vamos a hablar de las protestas en Colombia y Chile. Hay que decir que en Colombia ya van por la tercera huelga en 14 días, está vinculado con situaciones económicas, con la desigualdad, muy parecido a lo que sucede en Chile. ¿Qué podemos decir de Colombia y de Chile específicamente? De Colombia sigue el reclamo, en el caso de este país, por las medidas que anunció el presidente, el famoso paquetazo, que ellos mismos calificaron con ese nombre. Que es un ajuste, básicamente. Es un ajuste de distintas áreas y sumado a un clima por ahí que no lo tiene Chile, ¿no es cierto?, de una violencia importante de parte de que han sufrido algunos representantes, ¿no es cierto?, secuestro y asesinato, representantes políticos. En el caso de Chile, seguimos sumando las jornadas de protesta. En esto también, volviendo un poquito también para el tema de la cumbre del cambio climático, acá se hizo la cumbre de los pueblos, que es la cumbre paralela, sí, porque recordemos que la cumbre que se está haciendo en Madrid es la que tenía que hacerse en Chile y que se iba a ser en Chile, claro, correcto. Entonces, pero acá se hizo igualmente la paralela, donde hablaron también, ¿no es cierto?, de lo que pasó con el Amazonas, del extractivismo que está sufriendo la cordillera y obviamente también el tema de las protestas en Chile, que no alcanzan con las medidas que son superficiales o parches, ¿no es cierto?, como dar un subsidio de $124 a 1,5 millones de familias, o tener en cuenta que desde que empezó el conflicto cerca de 80.000 chilenos han perdido el trabajo. Con lo cual eso generó un retroceso en la economía de cerca del 3,5%, algo histórico en Chile, ¿no es cierto? Y la devaluación de la moneda, o sea, realmente la crisis no se va a solucionar con medidas que son parches, ¿no es cierto? Y sino con algo más profundo.
Bueno, ahora vamos a hablar de Donald Trump, porque hay que decir que los demócratas aseguran que tienen pruebas contra el actual presidente y muchos hablan de posibilidad de destitución. ¿Es así? ¿Se puede dar? ¿Puede suceder esto con Donald Trump? Sin duda es difícil, porque si bien el pedido de juicio se debe teóricamente por presiones que él ejerció al presidente ucraniano para que investigue a un candidato opositor de él, ¿no es cierto?, dentro de la interna republicana, para él obtener la reelección como presidente. A Joe Biden, ¿no? Correcto. En eso, él dice que su charla fue totalmente normal, que no hubo presiones. El Partido Demócrata dice que lo presionó por no mandar más ayuda financiera, y esto genera desconfianza, ¿no es cierto?, hacia adentro de Estados Unidos, porque está en este síntoma de incertidumbre. Tiene que pasar la Cámara de Diputados, donde el Partido Demócrata tiene mayoría, que es una mayoría simple, o sea, no necesita gran cantidad de números, pero en la Cámara de Senadores el Partido Republicano tiene mayoría y se necesita 2/3, ¿no es cierto?, para lograr la destitución de Donald Trump. Bueno, y ahora te pregunto algo más relacionado también con Donald Trump, pero en este caso con el gobierno de México, porque recordemos que se generó una polémica bastante importante. Por un lado, Donald Trump hablando de declarar como terroristas a los carteles de la droga, y México que decía no vamos a dejar que pase por encima de nuestra soberanía. Es así, cuando Donald Trump avisa de que va a calificar de terroristas a los grupos narcotráficos, narcos, ¿no es cierto?, lo habilita, según la ley de Estados Unidos, a combatirlos. A combatirlos, claro. Y a su vez de militarizar la frontera. Esto ya venía con problemas con México cuando apenas asumió López Obrador, donde se acuerdan de la ola de inmigrantes que iba llegando, que él decía que iba a militarizar, que iba a sancionar a México si no controlaba la frontera. O sea, hay algo fijo que él tiene con esa frontera. Hablaban del muro también. Del muro, sí. Entonces, que busque militarizar la zona usando inclusive como excusas, creo que lo hablamos hace 2 semanas, la familia religiosa que mataron. Sí, los mormones. Los mormones. Entonces, que usa como excusa para avanzar sobre la militarización. ¿Qué dijo López Obrador? Cooperemos, pero no... Es una cuestión de su país y de que él se tiene que ocupar concretamente de luchar contra esos carteles, ¿no? Tal cual, o sea, no quiere una intervención militar. Tal cual. Bueno, Santiago, muchísimas gracias por venir a compartir con nosotros tu análisis de lo que está sucediendo en el panorama internacional, y será hasta la semana que viene. Seguramente nos veremos la semana que viene con el final de la cumbre. Trump, que también sigue dando vueltas porque de hecho se retiró antes de la OTAN. O sea, el mundo está siendo movilizado en este fin de año, así que seguramente estaremos hablando de eso. Seguramente vamos a estar hablando de distintos temas. Muchas gracias, Santiago. Será hasta la próxima.